Y hablamos de las clases presenciales sí, clases presenciales no. 6 de cada 10 familias consideran que sus hijos perdieron aprendizajes significativos durante el pasado 2020. Vamos a hablar con Alejandro Castro Santander, referente de Argentinos por la Educación, sobre este impacto que tiene Argentina, algunos países de la región y del mundo también, respecto al no acceso a tener la posibilidad educativa de clases específicamente. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Julieta, Ezequiel? Bueno, un gusto que esté por acá para repensar de alguna manera todo esto que está sucediendo, nada más y nada menos que con la educación de nuestros hijos, nuestros niños. Sí que es muy valioso cómo los padres realmente nos hemos involucrado, ¿no?, en la misión educativa de la escuela con nuestros hijos, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar, medir y tomar verdadera conciencia del impacto que tiene que los chicos no vayan a clases, Alejandro? A ver, Julieta, es muy importante esto que dijiste de la participación de los padres, familia, porque marcó algo distinto que el resto de, te diría, de Latinoamérica. Latinoamérica han sido prácticamente solo cuestiones de decisión política, pero en Argentina estuvo ese ingrediente, ¿no? La insistencia, sobre todo fines del año pasado y lo que va de este 2021, la insistencia de los padres ya agrupados de alguna manera, que fueron aliándose también a otras organizaciones y al área de la investigación, y fueron pidiendo con mucha insistencia el tema de la presencialidad. Eso primero, ¿no? Y lo otro es lo que íbamos sabiendo, íbamos aprendiendo, sobre todo en el 2020, los déficits, las heridas que iba dejando la falta de presencialidad en distintos ámbitos. Y luego, bueno, cuando lo empezamos a medir ahora, ya concretamente con posibilidades de estar un poco más con nuestros estudiantes a nivel presencial, empezamos a ver que eso que se presumía, esos déficits que se presumían, que ya además venían los organismos internacionales anticipando, ¿no?, esta catástrofe educativa, como decían muchos, nos encontramos con que estábamos en problemas, ¿no? Que la presencialidad realmente había que cuidarla, vamos a decir, sostenerla lo más que se pudiera en las mejores condiciones, porque si bien lo virtual había acompañado, era lo que teníamos y lo que había que utilizar, no era suficiente, y provocó, sabíamos, ¿no?, un déficit muy importante en los aprendizajes. Alejandro, el dato de la salud emocional de los jóvenes no es un dato menor, ¿no? Claro, nosotros ya en el 2020 lo veníamos planteando como la epidemia invisible. O sea, estamos hablando de aquella que hacía más ruido y era la más directa, la más urgente también, que tenía que ver con lo físico, pero sabíamos perfectamente que había un acompañamiento de problemas a nivel afectivo, a nivel anímico, a nivel emocional, como decís. Esto lo sabíamos, lo hemos ido aprendiendo ya, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que tenía que ver con confinamiento prolongado, los incrementos de estrés, de ansiedad, ¿no?, etcétera. Hay algunos que han medido ya hasta el impacto en los suicidios, ¿no?, en distintos países, sobre todo desarrollados. Entonces, este es un tema que no solamente lo debemos tratar ahora, considerar ahora, sino que sabemos que hay repercusiones, en algunos estudios muestran 6, 7 años después, ¿no?, el impacto que causa. Realmente, ¿no? Y nos da la sensación, a ver, decinos vos qué te parece, Alejandro, ¿no?, que el impacto es verdaderamente diferente en niños de edades diferentes, de etapas diferentes, ¿no? Sin embargo, se toman medidas muy generales. Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Medidas que se toman, como bien decís, ¿no?, muy en general, decisiones que tienen que ver con apertura o cierre, por un lado, y también que tienen que ver con el tratamiento que se hace a nivel inicial, primaria, secundaria. Sabemos perfecto. Bueno, si tomamos solamente lo que tiene que ver con lo educativo, con el empleo de las nuevas tecnologías, ¿no?, con esta educación que pretendemos que sea presencial, pero tiene una alta dosis de virtualidad, sabemos perfectamente que el aprovechamiento es totalmente distinto, ¿no? Un alumno del secundario o de la universidad, el empleo que hace de la tecnología es distinto. Sabemos también, esto lo
lo analizó también Argentinos por la Educación, la necesidad de, sobre todo de los más chicos, de tener un adulto presente que acompañe los aprendizajes. O sea, cuando uno mira la totalidad de la problemática, es compleja, realmente es muy compleja, y el tratamiento nunca puede ser el mismo, ¿no? Por eso se insiste tanto. Bueno, ahora ha aparecido un término nuevo después de lo de presencialidad cuidada, de presencialidad administrada, ¿no? Que era lo que nosotros siempre hemos planteado, considerar sobre todo los semáforos epidemiológicos e insistir en que si se toman decisiones, en este caso de cierre, hay que hacerlo en las unidades pedagógicas, teniendo en cuenta el entorno de cada una de las escuelas y no tomar decisiones muy generales. Alejandro, otro de los datos también preocupantes durante toda la etapa pandémica del año pasado, con mucho acceso a través de Internet a plataformas educativas, es un dato también que ustedes aportan respecto a lo público y a lo privado, el acceso a la tecnología. Sí, las cifras realmente son muy distintas, ¿no? Las posibilidades que tiene determinado grupo de alumnos en determinada situación socioeconómica y las que no lo tienen. Ahora surge un nuevo estudio, después que estamos hablando, que hace la presencialidad, un nuevo estudio que hace al impacto también que causa el cierre de las escuelas, o que cómo ha ido evolucionando las familias en relación, sobre todo de barrios populares, cómo han ido reaccionando. Y bueno, y nos encontramos con que prácticamente un cuarto de los estudiantes quedan afuera, y la disponibilidad que tienen, quedan afuera del sistema, ¿no? Por abandono, de los cuales se espera que alrededor de un 10%, 9,1 creo que, no volverían. Y el uso de las tecnologías también varía muchísimo por la ausencia no solamente de dispositivos, sino también de conectividad directamente. Y otro dato revelador que demuestra, ¿no?, que 9 de cada 10 alumnos de primaria necesitaron acompañamiento de un adulto en las actividades escolares durante la virtualidad. Bueno, más allá de todo lo que 9 significa... de cada 10, la utilización mayoritaria que se hizo, también de un estudio que hizo Argentinos por la Educación, fue a través del WhatsApp, cuando uno sabe que es un aprovechamiento mínimo, si vamos a hablar, ¿no?, del hecho educativo en sí, de todo lo que implica la complejidad. O sea, se sabe que es mínimo, ¿no? Es un uso mínimo. Hoy, cuando todo parecía, por lo menos en esta etapa, volver a la, digo entre comillas, ¿no?, normalidad, vuelven las burbujas a tener clases, a no tener clases, a tener una situación desde lo psicológico para los estudiantes, para los padres, mucho más conflictiva que aquella, porque por lo menos en el año anterior sabíamos que había virtualidad. Este año, con el ascenso de contagios que ha habido y las burbujas instaladas en todas las provincias, bueno, se empiezan a contagiar, estrechos, docentes, compañeros, fuera del colegio, y hoy estamos en una situación donde van a clase, vuelven, la burbuja tiene clase una semana, la otra no. Digo, y donde no sé si estamos mejor o peor. Donde da la sensación que todavía los adultos no nos podemos entender ni siquiera. Poner de acuerdo mucho menos, ¿no? Pero ni siquiera comunicar o entender. Y eso realmente afecta muchísimo, ¿no? Las reglas un poco claras para los niños, ¿no? No, seguro. El tema a ver, comenzamos el 2020 en relación a la pandemia con, la palabra era incertidumbre, ¿no? No sabíamos realmente en qué estábamos, fuimos avanzando, fuimos aprendiendo, pero la palabra incertidumbre continúa, por ahí ha cambiado las categorías nada más, ¿no? Pero continúa. Esto que dicen ustedes, yo me pongo ahora, me retiro un poco como especialista en un área y ahora hablo como abuelo, voy a hablar. Ayer llega una nota, un audio de la escuela de mi nieta, en donde se nos comunica que porque la señorita Viviana se le hizo el hisopado y le dio positivo, todos los estudiantes estaba hablando de la primaria, ¿no? Sí. Que habían estado con ella, que además, al ser profesora de educación física, prácticamente tiene a todos. Claro, pasó por todos los grados, sí. Prácticamente casi todos los grados de ese colegio que han tenido con ella, que creo que es en el turno tarde, no pueden ir.
no pueden ir por contacto estrecho con una persona ya con COVID. Entonces, esto en una escuela que apostó a la presencialidad absoluta, ¿no? Porque tenía la posibilidad, por el hábitat educativo, por los espacios, de que la mayoría de sus estudiantes estuvieran. Bueno, tiene que ir cerrando paulatinamente. Entonces, esto es un poco el problema. No pasa en todos los lugares, por eso se insiste tanto por las características que tiene este virus. Podemos tener esta escuela con esta problemática, pero la de enfrente no. Entonces, las decisiones se insiste mucho que se tomen escuela por escuela. Que no se han tomado, Alejandro, porque en entrevistas que realizamos aquí a referentes educadores y a algunos responsables políticos, también notamos esta cuestión, ¿no? Que parece que la medida era para todos. Y algunas instituciones, el año pasado específicamente, había escuelas hasta rurales que tenían espacios físicos para poder seguir dictando clases. O que ni siquiera tenían contagios en la localidad o en la región o en la cero zona, contagios. ¿no? Parece que lo más fácil es cerremos todo. Y hay algunas características distintivas en unas instituciones y en otras, como usted lo menciona. Exacto. Yo creo que, a ver, no me voy a poner ahora a juzgar las decisiones políticas, ¿no? Pero me parece que fue inoportuno, no fue prudente en todo caso, como decimos por ahí, no fue pertinente, claro, ¿no? En la toma de decisiones en ese sentido, porque las realidades fueron muy distintas, absolutamente. Creo que tenemos que seguir avanzando y necesitamos que los responsables, y esto un poco lo que decía Julieta recién, las responsabilidades que tienen los funcionarios es primero dar claridad, y es lo que no hemos encontrado sobre todo en estos últimos días, en donde hacíamos un seguimiento, porque ustedes piensen que cada una de las palabras, cada una de las decisiones o lo que comunica el responsable de la política pública moviliza absolutamente inmediatamente una comunidad educativa. Entonces, aquellos que tienen que tomar decisiones, donde están trabajando con miles de personas muchas veces, necesitan tener claridad. Y bueno, ¿qué nos pasó? El ministro de Educación, fines de marzo, una reunión internacional de ministros de educación a nivel internacional, aseguraba el tema de la presencialidad y decía que Argentina apostaba a la presencialidad. El día 5 de abril se daban esas cifras chiquitas que hemos conocido, que andaban alrededor del 1% tanto de estudiantes como de docentes que habían sido afectados, que se habían contagiado, ¿no? Durante la presencialidad. El día 12, ahí el ministro de Educación da a entender cómo, a ver, cuidemos, seamos responsables, cuidémonos todos, respetemos los protocolos, porque si suben las cifras corre riesgo la presencialidad. Esa fue la última vez. El día 14, reunido en Consejo Federal de Educación, confirma la presencialidad, y esto era algo que todos estaban totalmente de acuerdo, y ese mismo día el presidente de la Nación toma esta otra medida, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, de AMBA. No le ayuda a aquel que gestiona esto, ¿no es cierto? Lo único que hace es complicarlo mucho más, porque para tomar decisiones hay que movilizar mucho, para gestionar hay que movilizar muchas personas, y también hay que ser responsable, no se improvisa, ¿no? Hay que trabajar mucho para cada vez que uno tiene que abrir todos los días una escuela. Alejandro, por último, ¿qué reflexión nos daría para los padres, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos en este marco y en este contexto, con lo que podemos hacer desde casa, ¿no? Con la realidad que sí de alguna manera podemos cambiar? Sí, nosotros tenemos que trabajar mucho con aprendizaje. ¿Sabe? ¿Qué estamos aprendiendo realmente de todo esto que nos está pasando? Además de lo que tiene que ver con el cuidado, lo que tiene que ver con las rutinas, cómo sale mi hijo desde la casa. Tenemos muchos casos de padres que son muy responsables y otros que no. Claro. Padres que mandan a su hijo, cuento casos así, anécdotas, ¿no? De este niñito chico de la primaria que termina sintiéndose mal, con fiebre, y termina él reconociendo que ya venía con fiebre de su casa, pero en la casa le habían dado paracetamol, ¿no? Entonces, como para ver si bajaba la temperatura y meterlo dentro del colegio. Bueno, como estas anécdotas hay muchísimas, por eso necesitamos la responsabilidad absoluta de todo, pero sobre todo llevar tranquilidad. Hay chicos que están muy asustados. Ya el año pasado habíamos visto
el tema de los duelos a nivel familiar, cómo se manejaban, ¿no? Algo que los más chiquitos por ahí no entendían que era un virus y veían a todo el mundo preocupado y asustado, en muchos chicos causó mucho problema. Entonces, llevar mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo ser firmes, porque lo que necesitamos es generar hábitos. Es muy importante esto. Cuando hablábamos de nueva normalidad, decíamos el año pasado, es un oxímoron, ¿no es cierto? Que es una contradicción. Porque para lograr la normalidad, una nueva normalidad, necesitamos habitualidad, necesitamos acostumbrarnos. Y esto no está pasando. Sobre todo lo vemos en muchos jóvenes y a veces también en algunos adultos. El tema del uso, por ejemplo, de los cubrebocas, la higiene, etcétera, ¿no? El acercamiento, el no cumplir con el distanciamiento. El ver, uno le echa la culpa a los chicos, que por ahí se abrazan, pero uno ve también a jóvenes y ve también a adultos que se olvidan del Alejandro, tema, ¿no? De que es mejor el puñito y no tanto el abrazo. Entonces tenemos que generar nuevos hábitos. El tema de los padres también, cuando van a buscar los chicos, cuando los dejan, los tumultos. Bueno, hay un montón de cuestiones para modificar. Ha sido muy amable, Alejandro. Esperemos poder hablando de estos temas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. Un gusto. Que siga muy bien. Adiós.